Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer al comité organizador por darme esta oportunidad de exponer este tema. Quisiera rogarles, por favor, tengan a bien realizar sus preguntas al final de la presentación, que por razones de tiempo tengo que retirarme. Así es que muchas gracias. Vamos a empezar. Dentro de las pruebas de función cardíaca debemos empezar diciendo que en el mundo se realizan cerca de 200 millones de cirugías mayores no cardíacas anualmente y que 1 millón fallecen a los 30 días. Esto representa un 0.5%. Sin embargo, cuando tipificamos las cirugías en categorías de riesgo, cerca del 5% de las cirugías catalogadas de alto riesgo fallecen dentro de los 30 primeros días. Por lo tanto, estos pacientes deben ser estratificados adecuadamente, más aún si se trata de pacientes con evidencia de enfermedad cardiovascular. Debemos contemplar tres aspectos importantes. Uno, los factores de riesgo para la cirugía, que son propios del tipo de cirugía y de los factores propios del paciente. Debemos investigar y optimizar la condición preoperatoria del paciente y el manejo perioperatorio. Entonces, esta charla va en el segundo punto, investigar la condición preoperatoria del paciente mediante pruebas de función cardíaca. Ustedes ya conocen bien las categorías ASA del estado funcional, de ASA 1 hasta ASA 6. La ASA 6 se utiliza para propósitos de donación y el ASA 5 con improbabilidad para sobrevida en una cirugía. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos que debemos contemplar dos problemas: los factores quirúrgicos, que denominamos predictores quirúrgicos, en los cuales las cirugías están divididas en tres categorías. Aquellas cirugías que están a la izquierda, que son cirugías de bajo riesgo, donde implica menos de 1% de mortalidad a los 30 días, y están incluidas las de mama, dental, endocrina, ocular, etcétera, las que están listadas. Las cirugías de riesgo intermedio implican cirugías en cavidades, ya sea abdominal, craneal, torácica, pero no cardíaca, urológica, y también cirugía de carótidas y tratamiento endovascular de aneurismas. Y las cirugías de alto riesgo, que implican más de 5% de mortalidad, son aquellas cirugías vasculares mayores y aórticas y cirugía vascular periférica. En este contexto tenemos los predictores quirúrgicos previos. Existen factores clínicos. En una serie de evaluaciones, tanto las series a nivel mundial, se han encontrado 5 predictores clínicos: la historia de cardiopatía isquémica, la historia de insuficiencia cardíaca previa descompensada, la historia de enfermedad cerebrovascular, la presencia de diabetes mellitus que requiere insulina y la disfunción renal, que es definida como creatinina más de 2 miligramos por decilitro o depuración de creatinina por debajo de 60 mililitros por minuto. Entonces, en ese contexto tenemos los predictores clínicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los pacientes para una cirugía electiva tienen que ser operados inmediatamente. Hay determinadas condiciones en las cuales la cirugía no cardíaca no puede ser realizado en el contexto de un síndrome coronario agudo, ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, que tengan arritmias significativas, ya sean taquiarritmias ventriculares, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, bradicardias sintomáticas, bloqueos de alto grado. Esas condiciones tienen que ser resueltas antes de ir a una cirugía no cardíaca. Enfermedad valvular severa, si sobre todo se trata de una estenosis aórtica severa, sea sintomática o no, o una estenosis mitral sintomática. Todas estas condiciones mostradas en este slide deben tratarse previamente antes de ir, evaluadas y tratadas previamente antes de ir a una cirugía no cardíaca, de manera que reforzamos la necesidad de realizar una evaluación con pruebas cardíacas. Si nosotros revisamos el algoritmo recomendado por las guías americanas, las europeas y otros algoritmos que se han presentado, no sé si tienen un puntero, voy a utilizar acá el mouse. Tenemos lo siguiente: si una cirugía se propone como cirugía de emergencia, debe procederse a la cirugía independientemente de cualquier condición del paciente, salvo la categoría ASA que ustedes han establecido, su probabilidad de sobrevida sea muy baja. Debe ir a cirugía de emergencia en condiciones adecuadas perioperatorias y el manejo posoperatorio debe ser en un área crítica. Pero si por otro lado tenemos una condición cardíaca activa, una enfermedad cardíaca activa, el paciente debe ir a una evaluación
previa de la condición y tratarla. Y ahí es donde entramos nosotros a poder evaluar. Pero hay otros parámetros que deben ser evaluados. El riesgo de la cirugía, si es de bajo riesgo, la capacidad funcional y la presencia o no de los factores de riesgo que hemos mencionado, los llamados predictores clínicos. Si existen 3 o más predictores clínicos, baja capacidad funcional y el riesgo de la cirugía es baja, podemos hacer exámenes complementarios de función cardíaca con indicación de nivel con indicación clase 2A, siempre y cuando existan más de 3 o más factores de riesgo. Entonces, podemos definir que nuestros estudios cardiológicos deben ser realizados con indicación clase 1 a pacientes que tienen enfermedad cardíaca activa o aquellos pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo y baja capacidad funcional, nivel de indicación es 2A, y no está indicado en el resto de pacientes. Entonces tenemos 3 formas de valorar la función cardíaca: una valoración clínica, una valoración mediante pruebas no invasivas y en algunos casos, pocos casos, es necesario pruebas invasivas. Y obviamente esta valoración va a estar dirigido para definir si los pacientes requieren antes de la cirugía un tratamiento complementario que estabilice, que cambie el riesgo, que reduzca el riesgo intraoperatorio o posoperatorio. La valoración clínica, una de las valoraciones, herramientas de valoración clínica, nosotros podemos al momento de evaluar preguntar datos sobre la capacidad funcional. Pero existen un score o índice del estado de la actividad de Duke o score DASI, en la cual haciendo un cuestionario, resolviendo un cuestionario, cada pregunta otorga una cantidad de METs determinada, dependiendo si puede cuidarse a sí mismo, hasta realizar, practicar deportes como natación, tenis, fútbol. De ahí vamos a tener categorías desde 4 METs, que es el punto de corte. Si el paciente tiene menos de 4 METs en esta evaluación funcional, probablemente hay un incremento en la incidencia postoperatoria de eventos cardíacos, aunque esto es controversial todavía. Pero sin embargo, si funcionalmente el paciente tiene una buena capacidad funcional, el pronóstico es excelente, aún así el paciente padezca de una enfermedad coronaria estable u otros factores de riesgo. La clase funcional buena es un buen predictor de bajo riesgo operatorio. Clínicamente, si el paciente tiene angina, existe el índice de angina de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, en la cual pacientes que no tienen angina en actividades ordinarias, más bien provocadas por grandes esfuerzos, están en clase 1, hasta la clase 4, que la angina ocurre en reposo o a mínimos esfuerzos. Cada una de las categorías canadienses está relacionada con los equivalentes metabólicos, los METs, la capacidad funcional que está a la derecha. Dentro de las pruebas, el segundo grupo, ya no la valoración clínica, sino las pruebas no invasivas, existen marcadores de riesgo, y yo he puesto 3 concretamente que nos van a dar, van a ser determinantes de pronóstico en una cirugía no cardíaca en el paciente cardíaco. Uno es la función del ventrículo izquierdo, y esta función puede ser medida por estudios de imágenes, como base, accesible, barato, y en todas partes la podemos encontrar, es la ecocardiografía. Pero sin embargo, podemos usar nuclear, resonancia, radioisótopos, el SPEC o tomografía espiral multicorte. El segundo predictor es la función valvular, y la función valvular, el gold estándar, es la ecocardiografía. Y el tercer factor es, de acuerdo a los síntomas del paciente, los factores de riesgo, es buscar isquemia o detectar isquemia miocárdica, buscar isquemia inducible en alguna prueba. Y la prueba básica que está disponible en todas partes es la prueba de esfuerzo, pero podemos usar también alternativamente estudios de imágenes con estrés, ecoestrés, nuclear o resonancia, que podrían tener una sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica algo mayor que la prueba de esfuerzo. Pero la prueba de esfuerzo sí representa un buen método de screening para evaluación prequirúrgica. Gracias. Entonces, ¿qué nos dicen? La primera prueba más básica, no invasiva, es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma está indicado en aquellos pacientes preoperatoriamente que tienen uno o más factores de riesgo que van a ser sometidos a cirugías de riesgo intermedio o alto. Y se considera que puede ser beneficiosa, la mayoría considera que puede ser beneficiosa en pacientes que tienen uno o más factores de riesgo que están programados para una cirugía de bajo riesgo. No está indicado en todos los pacientes. Es obvio que sí está indicado en todos los pacientes que tienen cardiopatía. El electrocardiograma nos puede informar como normal, pero lo normal no descarta patología
pero puede ser útil en hallazgos anormales, como son arritmias cardíacas, ya sean taquiarritmias, bloqueos, alteraciones isquémicas, bloqueos cardíacos, determinar predictores que están en crecimiento de cavidades, hipertrofias, o otras formas, o evaluar otras misceláneas de aspectos clínicos como las funciones de marcapaso, trastornos hidroelectrolíticos o el efecto de los fármacos, y también podría ayudar a detectar tromboembolia pulmonar. El ecocardiograma. El ecocardiograma en todo paciente ecocardiópata es una prueba que tiene indicación clase 1, pero se puede considerar, como en la mayoría de estudios revelan, que tiene indicación clase 2A, es decir, las indicaciones son discordantes, pero la mayoría piensa que está a favor en pacientes programados para cirugía de alto riesgo, más no en el resto de pacientes. ¿Y qué nos debe dar de información para perioperatoriamente la ecocardiografía? Como hemos dicho, un determinante pronóstico es la función del ventrículo izquierdo, principalmente la función sistólica, pero también descartar si hay disfunción diastólica. Y el segundo predictor es la función valvular. Es quizá lo más importante, lo que nos interesa para una cirugía, pero sin embargo podemos echar de mano buscando la función del ventrículo derecho, detectar anomalías estructurales en el corazón y usar diferentes modalidades de la ecocardiografía, o sea, transtorácica, transesofágica, tridimensional, nuevas modalidades de ecocardiografía, pero una ecocardiografía transtorácica convencional con las modalidades básicas, bidimensional, modo M, pulsado, continuo y tisular, nos ofrece información suficiente para poder tomar decisiones de intervenir o tomar decisiones en optimizar el manejo previos a la cirugía. Pero sí, una función ventricular que está por debajo de 35% es un fuerte predictor de infarto y muerte perioperatoria. Y en el caso de valvulopatías severas, si la cirugía es de emergencia, deben ser manejados bajo monitoreo hemodinámico y en un área crítica. El paciente debería ir a una UCI. En caso de cirugía electiva va a depender de cuán pronto se requiere la cirugía y cuán sintomático está el paciente, y eso ya es motivo de una discusión. Entonces, el ventrículo izquierdo puede ser valorado por la función sistólica del ventrículo izquierdo, puede ser valorado por ecocardiografía tomando diferentes vistas. Como ven, este es un eje largo, 4 cámaras apical, un eje corto paraesternal, modo M, o puede ser visto también por ecografía tridimensional, pero digamos, todas estas modalidades para función sistólica son válidas. El método de volúmenes para ver en modo bidimensional, el método de Simpson, permite establecer la función ventricular de manera confiable en pacientes coronarios y no coronarios. Mientras que el modo M sirve básicamente para pacientes que tienen no son coronarios. Si nosotros queremos ir más allá en la función, vamos a ir a la función diastólica. Todos conocemos que el corazón tiene 2 etapas en el ciclo cardíaco, que es la diástole y la sístole. La propiedad que consume energía es la diástole. La relajación consume energía, más no la sístole tiene un consumo energético mucho menor, genera un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo y da lugar a un ventricular diastólico precoz. Mientras la contracción auricular va a favorecer el llenado al final de la diástole. Todos podemos saber que la contracción auricular contribuye con cerca del 25 a 30% del gasto cardíaco. De manera que si el paciente está en fibrilación auricular, ese 25% se pierde en el índice cardíaco. Entonces, si nosotros vemos todos los fenómenos eléctricos, los fenómenos hemodinámicos y los fenómenos, sobre todo al final de la diástole del ventrículo izquierdo, donde las presiones en la aurícula van muy cercanas a la presión diastólica del ventrículo izquierdo, muy cerca, nos damos cuenta que si vamos al detalle no son iguales. Hay entrecruzamiento de presiones del ventrículo en rojo y de la aurícula en azul. Estos entrecruzamientos van a dar a una serie de cambios en el flujo, ya sea en el flujo que puede ser medido por el flujo, el Doppler pulsado y el Doppler tisular. Como vamos a ver, la diástole no es una parte del ciclo cardíaco, sino tiene 4 subetapas, ¿no? La relajación isovolumétrica, donde están ambas valvas aórtica y mitral cerradas, el llenado rápido,
que está dado básicamente por gradientes de presión, porque la aurícula de la aurícula izquierda supera en presión al ventrículo izquierdo. Luego hay una etapa en la cual se iguala en meseta, que se llama llenado lento, y finalmente, para vaciar la aurícula, tiene que ocurrir un fenómeno que es la contracción auricular, que puede darle un 25% del gasto cardíaco, y luego empieza la sístole. Si nosotros tenemos estos conceptos hemodinámicos, podríamos ver que podemos medir la función diastólica a través de ecocardiografía, midiendo mediante el volumen de la aurícula izquierda, el Doppler pulsado en la válvula mitral, el Doppler tisular en el anillo mitral, y si medimos la presión pulmonar, ya sea por insuficiencia tricuspidia o insuficiencia pulmonar. En este contexto podemos tener 4 categorías. Cuando ustedes lean los informes de ecocardiografía van a ver función sistólica tal y disfunción diastólica de algún grado. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de disfunción diastólica? ¿Qué nos dicen estas pruebas? Que existen 5 categorías en la clasificación de la función diastólica. La última, es la función diastólica no determinada por estos métodos convencionales, donde tendríamos que recurrir a métodos adicionales. Pero existen 4 que sí los determinamos con facilidad, con pruebas básicas. Una función diastólica normal, que sería la primera columna, en la cual la onda E del flujo mitral por Doppler pulsado es mayor que la onda A. Esto se invierte en la disfunción tipo 1, se pseudo normaliza en la disfunción tipo 2, y se acrecientan las diferencias entre la onda E y la onda en la disfunción tipo 3. ¿Qué quiere decir? Que los diversos grados de disfunción diastólica del grado 1 al grado 3 tienen implicancias porque a mayor grado, mayor presión telediastólica del ventrículo izquierdo. El grado 3 y el grado 2 ya son grados de insuficiencia cardíaca y que tranquilamente pueden dar síntomas de disnea, y uno va, le hace la ecocardiografía y nos dicen, la función sistólica está conservada. Pero si tiene disfunción diastólica, es fácil que con tipo 2 y tipo 3, las presiones en la aurícula izquierda, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo estén elevadas, de manera que hay que tener en cuenta en los informes esta información que nos va a ayudar no a suspender una cirugía, sino más bien a manejarla óptimamente. ¿Aporta algo la ecocardiografía transesofágica? La respuesta es sí. Hay pacientes que tienen EPOC, obesidad mórbida, pacientes en ventilación mecánica, o pacientes que no pueden ponerse en decúbito lateral izquierdo, que es la posición óptima, o el tipo de tórax, hacen que haya mala ventana ecocardiográfica o deficiente ventana acústica. Esto es una indicación para realizar ecocardiografía transesofágica. Aquellos pacientes, cuando además de esto, la ecocardiografía transesofágica ofrece ventajas frente a las transtorácicas. Cuando hay sospecha de fuente cardioembólica, ustedes saben que el corazón es una de las fuentes de cardioembolismo, probablemente 50% de los problemas embólicos cerebrales están en el corazón, y de estos el 80% de las fuentes embólicas, ya sean coágulos, masas, están en la orejuela izquierda, y por lo tanto la orejuela izquierda no es accesible al eco transtorácico y sí al transesofágico. Es una ventaja clara, la búsqueda de fuente cardioembólica, la disección de la aorta, la presencia de endocarditis o absceso periaórtico. Por ejemplo, un absceso periaórtico, solo el 20% lo detecta la eco transtorácica, el 80% lo detecta el eco transesofágico. Comunicación interauricular, el tabique interauricular es mejor visto por el transesofágico, las masas intracardíacas, y también da información complementaria en caso de insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Y puede ser útil en procedimientos en intervencionismo o en sala de operaciones. Obviamente el eco transesofágico avanzado, hay nuevas modalidades, las ondas son fáciles de manipular, se hace rotaciones anterior, posterior, lateral, rotación en 180 grados, todo lo que vemos aquí pueden medirse desde arriba al medio, transgástrico profundo, y podemos tener prácticamente la totalidad de la información en el corazón. Con estas vistas podemos ver prácticamente todo, se puede ver, solo que en algunas patologías, en determinadas zonas, ofrece ventajas adicionales frente a la ecocardiografía transtorácica. La ecocardiografía tridimensional o las nuevas modalidades ofrecen ventajas, se han realizado una serie de estudios y la primera columna es donde están recomendados, ¿no? Pero no es el caso llevarlo, pero lo menciono. ¿Qué ventajas ofrece? Que nos da una información más confiable del ventrículo izquierdo, del volumen, es precisa para la fracción de eyección y nos da una información muy amplia en la anatomía de la válvula mitral y puede servirnos para guía de procedimientos cuando encontramos una patología y queremos solucionar, tanto en sala de operaciones como intervencionismo, nos puede ayudar. Y estas son algunas de las imágenes, vamos a avanzar. ¿Cuándo realizar pruebas de estrés
O sea, hemos hablado ya todo lo que es en reposo, la capacidad funcional, y ahora nos vamos cuando buscamos isquemia inducible, el tercer predictor o determinante de pronóstico. Entonces, estas pruebas están recomendadas en pacientes con 3 o más factores de riesgo que están programadas para una cirugía de alto riesgo. Los demás, la mayoría piensa que no es necesario. Y entonces es importante explicar este fenómeno cuando buscamos isquemia, que es el fenómeno de la cascada isquémica. ¿Qué es lo que ocurre en reposo? En reposo puede no pasar nada, pero en condiciones de estrés, ya sea estrés espontáneo o inducido, que es lo que queremos buscar en las pruebas, van a ocurrir una serie de cambios si es que hay una arteria coronaria que tiene estenosis coronaria fija, o sea, tiene un ateroma que obstruye, sea concéntrica o excéntricamente, va a ocasionar alteración de flujo. Esta alteración de flujo va a ocasionar una redistribución de flujo. Lo primero que va a ocurrir es una redistribución de flujo y lo último que va a ocurrir es dolor torácico. Pero en medio hay una serie de fenómenos que ocurren en el tiempo, en secuencias de tiempo ordenadas, que se llaman la cascada isquémica. Lo segundo que ocurre es una vez que el flujo se redistribuye, la irrigación del corazón y el metabolismo se ve afectado alcanzando umbrales anaeróbicos, o sea, va a haber producción de ácido láctico, va a haber alteraciones metabólicas, el corazón va a empezar a relajarse mal, va a presentar alteraciones en la motilidad regional y si estas alteraciones segmentarias son importantes, va a afectar la función global del ventrículo izquierdo, seguida en el tiempo va a ocurrir alteraciones del electrocardiograma y luego dolor torácico, es lo último. Lo primero que aparece, alteración de flujo. Entonces, ¿cómo las pruebas van a ubicarse en este contexto? Nosotros vamos a tener pruebas que evalúen la perfusión miocárdica mediante radionúclidos o SPEC, tomografía por emisión de fotón único, medicina nuclear, perfusión, etcétera, que evalúa básicamente lo que es la perfusión. Vamos a tener pruebas que evalúen la motilidad regional a través de ecoestrés, ya sea ecoestrés con esfuerzo o ecoestrés con fármacos, con dobutamina. Vamos a tener pruebas que evalúen los cambios en el electrocardiograma mediante las pruebas de esfuerzo convencionales. Y vamos a tener pruebas que mejoren la sensibilidad del ecoestrés evaluando la perfusión, como el ecocontraste, y la función diastólica puede ser evaluada, como hemos mencionado, a través del Doppler tisular. Es decir, existen una gama de procedimientos que permiten evaluar la isquemia. Es así que la primera es la prueba de esfuerzo, es una prueba que se usa muy comúnmente, está disponible, es barata, usa diferentes tipos de protocolos. El protocolo más usado es el protocolo de Bruce, en la cual diferentes etapas de 3 minutos de duración cada una, a una velocidad creciente, una inclinación creciente, nos pueden medir objetivamente las unidades, la capacidad funcional, es decir, las unidades METS, que son importantes para poder decidir en qué categoría de riesgo está nuestro paciente. Si el paciente tiene 7 o más METS de consumo energético, está en capacidad funcional 1. Si el paciente está en capacidad funcional 1 y tiene enfermedad coronaria estable, el paciente puede de manera segura le realice una cirugía no cardíaca. ¿Y qué busca la prueba de esfuerzo? Lo que hemos mencionado en el cuadro de la cascada. Cambios en el segmento ST. Estos cambios en el segmento ST, nosotros hemos visto muchos errores de interpretación, desnivel, infradesnivel del ST, upsloping o ascendente, son confundidos como isquemia. Esto es fisiológico, más esto, plano o descendente, son muestras de pruebas positivas para isquemia. Y cuando una prueba positiva para isquemia se convierte en alto riesgo, en que debemos sopesar si vamos a entrar a una cirugía no cardíaca o ir a un procedimiento de angiografía coronaria. Entonces, en esos casos tenemos una serie de categorías de criterios de riesgo. ¿Qué nos dice la prueba de esfuerzo? Que la prueba es de alto riesgo si hay aparición precoz del infradesnivel del segmento ST. Generalmente antes de los 5 minutos se consideran pruebas de esfuerzo positiva precoz. Si es a baja carga, o sea, tiene 4 METs o menos. Si hay cambios isquémicos a baja frecuencia, no es lo mismo que un paciente haga prueba positiva con frecuencia 150 que esté por debajo de 120 y más riesgo aún si está por debajo de 100. Hay más riesgo porque su reserva cardíaca es menor. Si el paciente hace hipotensión durante la prueba de esfuerzo, es decir, desciende más de 20 milímetros de mercurio, también se considera de alto riesgo si el infradesnivel es más de 2 milímetros, y hay un scoring que nosotros utilizamos en la cual al tiempo, en minutos de la prueba de esfuerzo, restamos el infradesnivel multiplicado
por 4 y el índice de angina hay 0, 1 y 2. Entonces, con esto vamos a establecer un score de Duke. Si ese score de Duke es por debajo de menos 11, es alto riesgo. Entonces, hay una serie de información importante que ustedes van a leer en la prueba de esfuerzo. En el caso del ecoestrés hay dos protocolos básicos. El protocolo en el cual se usa dosis bajas de un fármaco, de butamina en este caso, hasta dosis altas como 40 microgramos kilo minuto. Si no se llega a la frecuencia cardíaca deseada, se aplica atropina y luego pudiese usarse un betabloqueador para contrarrestar la frecuencia cardíaca. Este es un protocolo de detección de isquemia. Sin embargo, existen protocolos con menos dosis de dobutamina y menos carga del fármaco para evaluar viabilidad miocárdica. O sea, diferente, cuando hacemos las órdenes, debemos especificar qué es lo que buscamos. En la viabilidad se busca en un paciente posinfarto, la isquemia se busca en un paciente con síntomas o factores de riesgo. Y el ecoestrés nos dice, tiene por objetivos, mejor dicho, diagnosticar enfermedad coronaria, estratificar el riesgo de la enfermedad coronaria, buscar viabilidad, evaluar el territorio que ha sido revascularizado, ya sea que tenga un injerto venoso o una mamaria o un stent, evaluación hemodinámica en problemas valvulares, por ejemplo una estenosis aórtica con baja función cardíaca, bajos gradientes, debe ir para buscar no solo ver si la estenosis aórtica es severa, sino también para buscar si existe reserva contráctil. Eso es toda la información que debemos buscar en el ecoestrés y está estandarizado a nivel internacional que existen segmentos, ¿no? Apical, medio, basal, en las diferentes vistas y existe un segmento apical. Con este segmento apical, en las últimas guías, se ha considerado que son 17 segmentos. De los 17 segmentos están relacionados a la coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, tanto en las vistas 4 cámaras, 2 cámaras, eje largo, eje corto. Todos estos alteraciones en estos segmentos los vamos a correlacionar con alteraciones en la circulación coronaria. De tal forma que existen varios tipos de respuesta, ¿no? Bifásica, empeoramiento sostenido, mejora sostenida o no cambios, que nos van a decir si es viable, si es isquémico, si es viable no isquémico o si no es viable. Esto, el ecoestrés tiene una sensibilidad, cuando son 3 vasos, 86%. Cuando es un vaso baja 54%, pero tiene una especificidad muy alta. Y el ecoestrés nos da una información adicional. Cuando evaluamos los 17 segmentos le vamos a otorgar un puntaje, 1, 2, 3, hasta 4. Si es normal, hasta disquinesia son 4. Entonces con esto vamos a sumar todos los puntajes que nos otorga cada segmento y lo vamos a dividir entre el número de segmentos. ¿Cómo se llama esto? Es el índice de motilidad segmentaria. Ese IMS es un predictor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de mal pronóstico en un ecoestrés? Cuando existen anomalías contráctiles extensas en reposo, más de 4 segmentos antes de empezar la prueba, cuando la fracción de eyección basal es menos de 40%, cuando induciendo isquemia se comprometen más de 4 segmentos, cuando los territorios, los segmentos comprometidos afectan multivaso, varios vasos coronarios, cuando el umbral de isquemia es a baja carga, es decir, le estoy aplicando dobutamina a bajas dosis y ya me está haciendo isquemia, eso es un umbral bajo. Cuando el índice de motilidad segmentaria es en promedio más de 1.5 al estrés máximo, o cuando el volumen diastólico se incrementa en estrés y cuando la fracción de eyección que debería mejorar con inotrópicos, luego no cambia y luego no cambiar, hasta puede disminuir. Todos estos son factores de alto riesgo. En el caso de la prueba con radionúclidos, el SPEC que evalúa perfusión, está indicado para pacientes que tienen al menos un factor de riesgo y tengan baja capacidad funcional, ¿no? Es apropiado. Todos los demás no está justificado. Y los criterios, los factores de riesgo que se mencionan aquí son los mismos que hemos mencionado antes, esos 5 factores de riesgo: enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca, cerebrovascular, disfunción renal, diabetes insulino requiriente. Entonces, disculpen por la calidad de este slide, lo copié de algún lado, pero créanme, yo tampoco lo puedo ver, pero créanme que el resultado de la perfusión puede ser normal o puede, en el segundo lugar, tener alteraciones de flujo en el ejercicio, pero no en reposo. Esto, cuando en ejercicio está anormal y en reposo normal y en ejercicio anormal, se llama isquemia. Uno tiene que valorar la extensión de la isquemia en esta categoría. Y cuando hay anomalías de flujo durante el ejercicio en reposo, son tejidos que generalmente son necrosis, fibrosis.
y sobre ellas no vamos a intervenir. Vamos a intervenir sobre el territorio que está isquémico. Entonces, ¿cuáles son los criterios de mal pronóstico también en esta prueba? Cuando compromete más de 4 segmentos, cuando hay disfunción sistólica postestrés, cuando hay más de 2 territorios vasculares, es decir, derecha, descendente anterior, circunfleja, o sea, cuando hay afectación multivaso. Y uno de los puntos que a veces los clínicos o cardiólogos a veces no le tomamos importancia, pero que es de alto riesgo, es cuando hay dilatación transitoria del ventrículo izquierdo. En esta prueba hay un grupo de pacientes que tiene enfermedad multivaso y ocurre un fenómeno que la prueba de perfusión es normal, porque adquieren imágenes y todo parece parejo, es por enfermedad multivaso, eso se llama la isquemia balanceada. Entonces la isquemia balanceada puede ser contrarrestada encontrando dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, que es un factor también de alto riesgo. Existe una sensibilidad y especificidad de la perfusión, ya sea hecha fisiológicamente mediante el esfuerzo, la prueba de esfuerzo, o mediante vasodilatador, la adenosina, que es la que usamos aquí, pasa del 80%. El ejercicio es más fisiológico. Y su especificidad es por encima del 70-75%. O sea, tiene una precisión bastante buena y que es superior a la prueba de esfuerzo. Sin embargo, si comparamos el ecoestrés con el test de perfusión miocárdica en azul, encontramos que la sensibilidad es ligeramente a favor de la perfusión, pero la especificidad es ligeramente a favor del ecoestrés. Para terminar, algunas palabras sobre la angiografía coronaria. Los 2 primeros casos no deben operarse en una cirugía no cardíaca, deben ir a angiografía coronaria. ¿Cuáles son? Los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, indicación clase 1, nivel de evidencia. Es decir, hay múltiples ensayos clínicos randomizados que dicen que esta afirmación es correcta, que no deben ir a operarse en una cirugía no cardíaca. También es clase 1, nivel de evidencia, para aquellos pacientes en los cuales la angina, el síntoma es resistente al tratamiento farmacológico adecuado en presencia de alguna prueba de isquemia inducible. Y para las demás no es necesaria una angiografía. Lo que hay que hacer es, una vez detectada la isquemia, hay que optimizar el manejo antiisquémico preoperatorio para poder realizar la cirugía no cardíaca. Obviamente hay que estudiar el coronaria derecha, coronaria izquierda, pero un punto final aquí, que aquellos pacientes que tienen angina estable y lesión de tronco en la coronaria izquierda debe revascularizarse primero antes de la cirugía no cardíaca. Aquel paciente que tiene angina estable y enfermedad de 3 vasos, especialmente si tiene fracción de eyección baja, también. Y aquel paciente que tiene angina estable, enfermedad de 2 vasos, y esos 2 vasos implica la descendente anterior proximal y la fracción de eyección está baja, también debe ser revascularizada, independientemente del método de revascularización, ya sea intervencional o quirúrgica, debe ir antes de ir a una cirugía no cardíaca. Yo creo que con una buena estratificación que ustedes, anestesiólogos, colegas anestesiólogos, realizan, ya el cirujano tendría que retirar su letrerito, errar en su mano.